Ciertamente, vengo en breve. Muy bien, ahí está la lectura. Vamos a comenzar con lo que dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 38. Dice así esta palabra para gloria de nuestro Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice así: Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Palabra del Señor. Dios añada bendición en nuestras vidas a través de esta su preciosa y maravillosa palabra. El Señor siempre nos hablará y siempre bendecirá nuestra alma y nuestra vida. No tenemos nunca que perder la fe, la confianza en el Dios que nos ha escogido, en el Dios que nos ha llamado, en el Dios que de nosotros ha tenido compasión, piedad y misericordia. Y es interesante poder hablar este tema, ya que, si usted se fija, era el momento más decisivo en la vida del ministerio del Señor Jesús. Él había estado durante casi 3 años y medio, un poco más, ministrando, enseñando, corrigiendo la vida de sus discípulos. La Biblia dice en el libro de Pedro que este Jesús vino salvando, sanando a los enfermos y haciendo todo tipo de señales y milagros entre el pueblo, porque la Biblia dice que Dios tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, también lo dice en el Antiguo Pacto. Por eso es interesante, es favorable poner en cuenta que esta palabra que el Señor nos está compartiendo en el día de hoy nos está arrojando una luz preciosa de lo que fue el trabajo, el ministerio, la obra del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Nosotros no podemos, hermano, no podemos menoscabar lo que fue la obra redentora maravillosa del Señor Jesucristo a favor de nuestra vida, a favor de nuestras almas. Por eso hoy más que nunca, sobre todo en el tiempo que estamos viviendo, tenemos que estar, hermano, atentos, tenemos que estar a cuenta, tenemos que estar velando, tenemos que estar orando, tenemos que estar despiertos, porque no sabemos ni el día ni la hora cuando nuestro amado Señor y Salvador ha de venir a buscarnos, ha de venir para llevarnos al reino de los cielos. Pero tenemos que enfrentar muchos desafíos, muchas luchas, muchos conflictos que no podemos, hermano, dejar de lado. Por eso es interesante darnos cuenta de que hasta el día de hoy el Señor en su gracia y en su amor, hermano, a través del Espíritu Santo nos ayuda, nos guarda, nos favorece. Por eso, hermano querido, yo quiero compartir con ustedes esta palabra. El Señor en su momento le dice que cuando Él regresa, encuentra a los discípulos que estaban dormidos, que estaban cabeceando, y el Señor, cuando los ve en ese momento tan intenso de su ministerio, Él le dice a Pedro, se dirige a él y dice: ¿acaso no habéis podido velar siquiera conmigo una hora? O sea, en el fondo le está hablando abierta y derechamente acerca de la oración. Qué importante es la oración. Y lo que Jesús está mostrando aquí, la luz que está arrojando, que mínimo por lo menos una vez al día el creyente, el verdadero cristiano, el verdadero hijo del Señor, tiene que tener tiempo de oración, tiempo de búsqueda, tiempo, hermano, donde nosotros no podemos descuidar nuestra vida, nuestro trabajo y nuestra relación con el Señor. El Señor tenía que llevar una carga enorme. Él le dice: velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Por qué? Porque aunque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne se resiste.
La carne no quiere estar en comunión con Dios y por eso es necesario que como iglesia, hoy más que nunca, nosotros entendamos que Dios nos está dando una bella oportunidad de conocer el corazón de Dios. Él quiere que usted y yo estemos en ese contacto, en esa comunión, en esa relación con el Señor. No podemos descuidar la relación con el Dios Todopoderoso. Es un privilegio que el Señor nos está otorgando. Es una honra que el Señor nos está dando de estar en su presencia, de poder acercarnos libre y confiadamente, como dice el libro de Hebreos, confiadamente acercarnos al trono de la gracia para hallar misericordia y para hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, estamos en días malos, en días peligrosos, en días donde la obra del enemigo está manifestándose cada vez peor, cada vez mayor, pero no podemos nosotros, hermanos, no podemos descuidar esa bendita relación con el Dios Todopoderoso. Por eso es necesario que hoy más que nunca estemos atentos a las señales. Es decir, Dios te está dando un tiempo maravilloso, un tiempo precioso para que te acerques a Él y para que mantengas un orden y una disciplina todos los días en su presencia. El tema de hoy lo hemos titulado ¿Cómo resistir al enemigo? Y vamos a tomar varios textos. Jesús le enseñó claves importantes a sus discípulos. Todo lo que Jesús hacía en su vida eran claves para la enseñanza y el discipulado de aquellos que estaban junto a Él. Él ya era la última noche que estaría prácticamente en presencia de ellos vivo, porque recuerda que fue esa misma noche cuando Él estaba orando, cuando Él le dice primero a sus discípulos: mi alma está triste y triste hasta la muerte, quedaos aquí y llorad conmigo. Mire, el mismo Dios hecho carne, pidiéndole a sus discípulos que lo ayuden a orar. Le estaba pidiendo que le ayudara a clamar por Él, porque estaba en un momento decisivo. El Señor no se estaba arrepintiendo de dar su vida por nosotros. Él lo tuvo claro siempre allá en la eternidad. Recuerde que la palabra dice en el libro de San Juan capítulo 1 que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y de verdad que Jesús venía a dar su vida por nosotros. En lo que en su momento los discípulos no lograron entender, estuvieron tristes, estaban cansados, y en esa noche el Señor les pide que lo acompañen en la oración por lo menos una hora. Ellos estaban allí, Jesús estaba orando intensamente. El Evangelio según Lucas dice también con respecto a ese momento, dando otro detalle, que cuando Jesús estaba orando, su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a tierra, y era tanta la lucha que estaba tan intensa que estaba experimentando el Señor, que dice el Evangelio de Lucas que vino un ángel del cielo para fortalecer la vida del Señor y para hablarle acerca de lo que sería su momento de subir allí al monte Gólgota, para que en esa cruz Él pudiese dar su vida por todos nosotros. Cuando Él regresa, encuentra a los discípulos en la condición que los haya, durmiendo, y les habla y les llama la atención: ¿no habéis podido siquiera una hora conmigo estar vigilando para que en este momento decisivo pudieses vencer? Escuche esto, mire lo que pasa. Cuando vienen a apresar al Señor, la palabra dice que todos huyeron, y se cumplió lo que dice el libro de Isaías, que el pastor sería herido y las ovejas serían dispersadas. Ellos huyeron. El único que se quedó allí, por decirlo así, fue Pedro, que en su momento saca la espada y le corta la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote. Jesús tiene que reprenderlo y decirle: no, Pedro, no hagas tal cosa, porque al que a hierro mata, a hierro muere. Pedro pensaba que ahí comenzaba la revuelta, que ahí comenzaba la revolución. Él no entendía que Jesús tenía que dar su vida, que Jesús tenía que morir por nosotros. Pero Él le entregó la clave para poder vencer al enemigo. Él se los dice: velen y oren para que no entren en tentación. Porque aunque el espíritu, o sea, su ser interior, su alma, conoce a Dios, a veces está conectado con Dios, sin embargo, hay algo que se resiste a una búsqueda interna. Hay algo que se resiste a hacer la perfecta voluntad de Dios, que es la carne. Y es por eso que Jesús dio la clave para poder de alguna forma, hermano, administrar nuestro tiempo, y no solo nuestro tiempo, sino también para nosotros ser personas que disipulen su propia carne. No puede un creyente que dice que es hijo de Dios dejar de orar.
dejar de clamar y dejar de buscar el rostro del Señor. ¿Por qué? Porque como hijo de Dios, el Espíritu Santo siempre le va a amonestar y le va a instar a que busque a Dios en oración. Si no obedece a Dios en el fondo, hermano, el único perjudicado va a ser él. Porque aunque el Espíritu por dentro sabe que tiene que estar en comunión con Dios, pero si no disciplina su carne y no somete su carne y no hace morir su carne en instantes de su día para llevarlo a la presencia del Señor, está corriendo el grave riesgo de ser tentado al punto de caer y fracasar en su vida espiritual. Ahora, vamos a ver algunos textos que son interesantes y son importantes de señalar. El ejemplo de Jesús y el consejo de Jesús, por lo menos 1 hora al día, mínimo 1 hora al día, debiéramos nosotros orar, partida en 2 tiempos, como usted quiera hacerlo, pero qué importante es que de ahí en adelante usted pueda mantener ese clamor y esa intimidad con Dios para que su alma y su espíritu sea fortalecido. Por eso dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El someterse a Dios nos habla de obediencia, es así de simple. Y este es el primer paso para adquirir una verdadera autoridad. Pues a mayor obediencia, mayor nivel de autoridad. Hermano, el diablo no le teme a un hombre que no ora. Satanás no va a obedecer a alguien que no tiene comunión con Dios en la oración. No es solo cuidarse de no hacer lo malo, no es solo cuidarnos de no pecar. Tiene que haber oración en tu vida. Jesús enseñó en sus evangelios, y si usted se fija y puntualiza mucho más el evangelio según San Lucas, se va a dar cuenta que muchas veces hablaba de Jesús, de que estaba en lugares solitarios, en lugares desérticos, que subía al monte y pasaba largas noches de vigilia de oración en la presencia de su Padre. Imagínense que Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo el Dios hecho carne, sin pecado, si Él, teniendo esta capacidad, tuvo la necesidad de orar en todo tiempo, de estar en comunión diaria en la presencia de su Padre, ¿cuánto más nosotros, que somos pobres y miserables seres humanos mortales, llenos de errores, de defectos, de pecados, de flaquezas, de debilidades? ¿Cuántas veces Dios nos habla, nos exhorta, nos ministra, nos advierte, nos aconseja que no vayamos por tal o cual camino, pero sin embargo hacemos las cosas a nuestra manera y muchas veces resistimos la palabra del Señor en vez de resistir la tentación del enemigo? Por eso, cuando nosotros nos sometemos a Dios, a más sometimiento a Dios, habrá mayor autoridad en nosotros, porque el diablo no tendrá lugar para acusarnos. No podrá decir: este hombre va a la iglesia o esta mujer va al templo, pero yo lo veo hacer tal o cual cosa en su trabajo, con sus amigos, cuando los ojos de sus padres, de su familia no están sobre él. Ahí está haciendo cosas indebidas, por ahí anda hablando o cometiendo pecados que no son agradables a los ojos del Señor. El hecho de ir a un culto no es sinónimo de que ya estamos en la perfecta voluntad del Señor. Ir a un culto es parte de ¿qué? De la gratitud, parte de ir al culto a tener comunión entre los hermanos, parte de estar en coinonía con el pueblo del Señor, porque como dice el Salmo 133 versículo 3, cuando estamos allí en esa plena y verdadera comunión, es donde Dios envía bendición y vida eterna. Es necesaria la coinonía, la comunión entre nosotros, pero el solo hecho de ir a un culto de vez en cuando, eso no es sinónimo de que estamos sometiéndonos a Dios y que estamos agradando al Señor. El hombre, la mujer de Dios, que es hijo verdadero del Señor, siempre oirá el redargüimiento, la voz del Espíritu Santo que le va a decir: ora, no dejes de orar, clama, busca el rostro del Señor, acércate a Dios en oración. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando hablamos de someternos a Dios para que el diablo huya de nosotros, a mayor obediencia será el mayor el nivel de autoridad que tendremos en contra de la adversidad del enemigo. Solamente así podremos cumplir con el segundo mandamiento de este pasaje. ¿Qué significa, hermano, resistir al diablo? ¿Qué significa tener una resistencia verdadera contra el enemigo? Bueno, para poder entenderlo tenemos que analizar la palabra resistir. Resistir es oponerse con fuerza a algo, combatir las pasiones, deseos, etc. Oponerse a la acción también habla que oponerse es la acción o violencia de otra persona o situación, tolerar o aguantar o sufrir es resistir. Ahora,
La mayoría de veces, escuche esto, la mayoría de veces se ha usado la definición de resistencia como tolerar, como aguantar, como sufrir, pero en los escritos originales de la Biblia, el contexto de este pasaje resistir tiene que ver con confrontar, es decir, poner al enemigo en su lugar. Ahora, confrontar a su vez es mantenerse en actitud de oposición ante un problema o una situación difícil u obligación sin eludirlos. O sea, asumiendo el esfuerzo que se suponen y luchando y actuando de acuerdo con las exigencias que el Señor de alguna forma nos hace saber. Mire bien, el libro de Mateo capítulo 11, verso 12, y Judas también nos dice algo importante, pero Mateo 11:12 dice primero: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Mire, los violentos lo arrebatan. Mateo 11:12. El sustantivo violento en griego es biastes, que significa hombre esforzado o violento. Implica fuerza, vehemencia y una dedicación de lo que está haciendo. Ahora, en Judas 1:3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, dice Judas, me ha sido necesario escribiros y exhortándoos que contendáis. La palabra contender habla de pelear, de luchar, de batallar, de combatir ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. O sea, de tal forma que el verbo usado aquí en Judas, en el original, tiene que ver con confrontar, oponerse a lo que nos es contrario. O sea, no ceder ante los enredos ni engaños del enemigo. La carne, el mundo o nosotros mismos, sino más bien seguir caminando haciéndoles retroceder a nuestros enemigos hasta eliminarlos por completo. Ahora bien, hay un ejemplo importante aquí. Vemos el ejemplo de David. No se conformó con ver caer a Goliat en su momento, cuando usando la honda lo hizo caer con la piedra que prácticamente le incrustó en la frente. Vemos que después que Goliat cae, él no se conformó con eso, con verlo caído, sino que cuando vio a Goliat caído, se agarró o tomó la espada en sus manos, una espada muy grande que era del mismo Goliat, y luego le cortó la cabeza. Muchas veces nos hemos conformado con atontar o aturdir a nuestro enemigo espiritual, que es el diablo o son los demonios, pero no los enemigos, hermano, que de verdad tenemos que disuadir, apartar y alejar de nosotros. No le hemos dado muerte muchas veces al pecado, a la tentación, a la lucha, sino que lo dejamos por ahí, por decirlo así, un poquito aturdido. Resistimos y ya como que aturdimos un poquito al pecado. Luego va y se va a levantar otra vez y va a venir en contra de nosotros para tentarnos, para dañarnos, para querer destruirnos. Y por eso que aquí, cuando habla de resistir, vemos el caso que no solamente David resistió al gigante Goliat y lo hizo caer a tierra, sino que luego, cuando lo vio caído, fue y tomó su propia espada y le cortó la cabeza para eliminarlo por completo. En el libro de Mateo capítulo 16, verso 18, dice: y yo también te digo, le dice Jesús, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y luego dice: pero las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La pregunta es: ¿cómo podemos ver la iglesia, es decir, usted y yo, el cuerpo de Cristo que somos todos nosotros? No estamos para aguantar los ataques del diablo, sino para confrontarlo, oponernos a él, pararnos en contra y contradecirlo. Es decir, no darle el gusto al enemigo y tampoco a la carne, porque el enemigo trabaja supuestamente en la flaqueza y en la debilidad que nosotros mismos le revelamos y le mostramos. El diablo no tiene el poder que quisiera tener sobre nosotros, porque el Espíritu Santo que vive en nosotros no se lo permite. ¿Sabe cuando el diablo tiene cierto poder sobre nosotros? Cuando nosotros mismos se lo damos. Cuando nosotros mismos abrimos puertas, cuando nosotros mismos lo invitamos al enemigo con soberbia, con arrogancia, con orgullo, con desobediencia, con terquedad de corazón, cuando queremos hacer las cosas a nuestro antojo y a nuestra manera, no temiendo a Dios, no obedeciendo a Dios, no sometiéndonos a Dios y no teniendo, hermano, la búsqueda diaria.
¿Cómo podían resistir los discípulos, hermano querido, la tentación? Jesús se los dijo: oren y velen, por lo menos 1 hora al día, mínimo 1 hora al día, para que puedan resistir, porque aunque el espíritu de ustedes esté dispuesto, su carne es débil. Ustedes tienen un cuerpo de carne que está siempre propenso hacia lo malo, siempre hacia lo malo. Pero si usted quiere vivir enfrentando al diablo con sus propias fuerzas, o dice por ahí: voy a salir a buscar una tentación para vencerla, así como bien arrogante, bien canchero, como que él se la puede o como que ella se la puede, hermano, no podemos nosotros con nuestra fuerza. La palabra dice en su momento en el libro de Zacarías capítulo 4 que no es con espada, no es con caballo, no es con carro, no es con ejército. Le dice Dios, aleluya, a Zorobabel a través de la boca del profeta Zacarías. Le dice: sino con mi Santo Espíritu, con mi poder, con mi gloria, con mi unción, con mi presencia, es que tú vas a poder vencer a tu enemigo. Eso lo está diciendo el Señor por la boca del profeta Zacarías al gobernador Zorobabel en su momento, que miraba el monte muy alto y le parecía que no podía traspasarlo, y que el problema se alzaba y se levantaba y que no podía vencerlo. Entonces él tiene que decirle: mira, ¿ves ese monte alto? ¿Lo ves tan alto? Mira, yo lo voy a hacer como una llanura, para que Zorobabel pase y pueda avanzar en el proyecto y en el trabajo que tiene que realizar. Ahora bien, nosotros no podemos vencer con nuestra fuerza. No podemos vencer la tentación y al enemigo con nuestras propias capacidades. Hermano, las experiencias de la vida son importantes. Son importantes los años que de pronto tenemos en la iglesia. Qué lindas son las convivencias, experiencias, conocimiento bíblico, profundidad de la Biblia. Eso es interesantísimo, es muy importante. Pero si no practicamos lo más importante, lo que no se ve, ¿cuál es? La consagración, la oración, la búsqueda, la intimidad con Dios. Hermano, esto cuando usted y yo desestimamos la comunión con Dios y no tenemos periodos de búsqueda, de oración y de entrega, es lo mismo como, por ejemplo, cuando usted dice que ama a su mujer y nunca le da un besito, y nunca le regala siquiera un chocolatito, y nunca siquiera por ahí, aunque sea una vez al año, la invita a comer algo afuera o a darse una vueltecita del brazo, de la mano, un paseíto por ahí. Hermano, es lo mismo cuando yo digo, hermano querido, cuando no busco a Dios, cuando no someto mi carne al Señor, es hacerle un desaire al Señor. Hacemos que el Espíritu Santo sea contristado y vamos debilitándonos, hermano, porque no tenemos esa intimidad con Dios. En cualquier momento el enemigo viene, se acerca, se abalanza sobre nosotros y nos hace pedazos y nos tritura. No porque Dios se haya descuidado, sino porque nosotros mismos no tomamos el ejemplo y no usamos las herramientas que el Señor mismo nos dejó como instrucción. Le dijo a sus discípulos: oren y velen, para que no entren en tentación, porque aunque el espíritu esté dispuesto, aunque el espíritu quiere estar en comunión, pero si no lleva esto al ejercicio, si no lleva esto a la disciplina diaria, si no busca a Dios como debe buscarlo, entonces está propenso a ser tentado por el diablo y a caer en las redes de Satanás. Que el Señor lo reprenda. Escuche esto que es interesante. El libro de Efesios capítulo 6 versículo 11 dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Está hablando aquí que hay que vestirse con el yelmo, que es el casco de la salvación, con el escudo de la fe, con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la palabra de verdad. Tenemos que equiparnos. ¿Cómo nos vamos a equipar? Si usted se fija, esto va muy de la mano del capítulo 5 de Gálatas, cuando habla acerca del fruto del fruto del Espíritu y los frutos de la carne. Cuando nosotros estamos sin la provisión de la armadura de Dios, que tiene que ver con la búsqueda, con la oración, con la consagración, con la obediencia, con el sometimiento a la palabra, entonces el fruto que vamos a tener es fruto de la carne. No habrá amor, no habrá paciencia, no habrá fe, no habrá bondad, no habrá benignidad, no habrá, hermano, ese fruto que debemos dar. Pero cuando nosotros nos armamos y nos vestimos con toda la armadura de Dios, el fruto que vamos a dar es un fruto que produce el Espíritu en nosotros, partiendo con el amor, con la fe, con la bondad, con la benignidad y con todo lo que habla acerca del fruto del Espíritu. Todo eso se produce en nosotros cuando obedecemos, cuando nos sometemos a Dios, cuando hacemos caso al consejo del Señor. Aquí dice: vestío, vístase de toda la armadura de Dios para que pueda estar firme contra toda acechanza del diablo.
Ahora, el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 5, versos 8 y 9, también nos señala: sed sobrios. O sea, está hablando de estar en pie, de no estar con cosas. Lo contrario a sobrio es estar ebrio, ¿verdad? Es estar lleno de vino, lleno de mosto, lleno de alcohol en la sangre, y se sube a la cabeza y pierde el equilibrio y no sabe bien lo que está haciendo, ni para dónde va, ni camina bien. O sea, ese es un ejemplo. Ahora bien, cuando habla a nosotros de ser sobrios y velad, está hablando de tomar en serio, de no jugarse con esto. Es ser sobrio y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y dice ahí el apóstol: al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, primera cosa, no solo tenemos que ser disciplinados en la oración y tener una disciplina de oración diaria para ser fortalecidos por el Señor y poder de esta forma resistir al diablo en obediencia al Padre, para que a su vez el diablo se canse de querer hacernos caer y se vaya aburrido porque no logra conseguir su objetivo. Ahora nosotros tenemos que saber que no somos los únicos. En todo el planeta, en todo el mundo, el pueblo del Señor está batallando, está luchando, está siendo probado, y el enemigo siempre querrá ponerle trampas y tropiezos, y para que el hombre fracase, para que la mujer caiga y se pierda de una forma el propósito por el cual Dios ha llamado a ese hombre y a esa mujer. Ahora, Santiago dice algo muy importante también. Nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido. ¿A quiénes? A los que le aman. Va a recibir una corona de vida a los que Dios ama. O sea, Dios ha prometido corona de vida a los que le aman. ¿Y cómo demostramos el amor a nuestro Señor? Es simplemente soportando la tentación. Pero ya dijimos, no vamos a soportar con nuestra fuerza y con nuestra capacidad. Necesitamos de la ayuda de Dios. Necesitamos de la fuerza que viene de Dios. Necesitamos que Él nos unja y nos llene de su gloria y de su espíritu. La primera carta a los Corintios, allá en el capítulo 10, versículo 13, el apóstol dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Está hablando de Dios es el que va con nosotros. ¿Quién es el que pelea por ti? ¿Quién es el que vence a Satanás? ¿Quién es el que derrota al enemigo? Es Dios por nosotros. Pero Dios quiere que en la fe de Jesucristo nos acerquemos a Dios, nos sometamos a Dios, para que el diablo, al ver nuestra resistencia hacia Él y nuestro sometimiento hacia Dios, el Señor pueda pelear por nosotros. Ahora bien, fíjese que en el capítulo 1 del libro de Job, cuando describe a Job, dice que era un hombre temeroso de Dios, hermano, apartado del mal, un hombre que tenía excelente testimonio ante los ojos de todo el mundo y tenía excelente testimonio primeramente ante el Señor. Tanto así que en su momento, cuando el diablo viene para querer de alguna forma tentar a este varón, el Señor le hace una aseveración, le dice: tú no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro hombre como él, sabio, lento para obedecer, o sea, lento para la ira. En este caso, no la ira, sino que lo que le está diciendo es que este hombre se guardaba, se cuidaba. ¿Cómo se cuidaba Job? No solo mostrándose con carita de santidad. Ahí me equivoqué un poquito porque estaba entrando un niño aquí a la sala del estudio. Bueno, cerramos el paréntesis. Hermanos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios da testimonio de él? Porque él se guardaba, él oraba, él buscaba a Dios. Tanto así era la justicia de Job, que sus hijos vivían en banquete y en deleite todos los días. Si usted sigue leyendo el capítulo 1, antes de la muerte de sus 10 hijos en un solo día, hay muestra de que ellos todos los días tenían banquetes con esplendidez y disfrutaban como hermanos, y invitaban a sus hermanas a cada una de las fiestas que lo hacían a diario.
Y Job lo que hacía era ayunar, orar y hacer ofrendas de holocausto y sacrificios a Dios, diciendo: quizás mis hijos han pecado, y él intercedía por su familia, por si hubiesen pecado, para que Dios los perdonase. Y ahí vemos a un hombre justo, temeroso de Dios, apartado del mal, que se guardaba para el Señor. Pero aún así, hermano, Dios no evitó la prueba, la lucha, la dificultad, la tentación, porque el enemigo se vino con todo. Pero a pesar de todo, él mantuvo su integridad, mantuvo su temor, mantuvo su obediencia al Señor. Hermano, aún así fue vapuleado por el diablo. Le tocó no solo, hermano querido, a sus hijos, no solo le quemó las cosechas y le robó a sus criados, le robó su ganado, le mató a muchos otros, sino que además su propia esposa se levanta diciéndole: ¿cómo es posible que mantengas esa integridad después de lo que nos ha venido, después de lo que nos ha pasado? Y le dice como consejo, qué tremendo consejo, le dice: maldice a Dios y luego muérete. Entonces Job siempre mantiene la calma, la integridad, el temor, la responsabilidad que tenía de una búsqueda diaria con el Dios del cielo. ¿Él cómo pudo resistir tanto? Porque alguien dirá: pero Job igual después como que peleó con Dios, como que de alguna forma pidió explicaciones a Dios y Dios tuvo que decirle: no es sabiduría contender contra el omnipotente. Dios se le revela, Dios se le muestra ya en el capítulo 42, en el torbellino, donde le dice Job, después que Dios le habla y le hace muchas preguntas, él tiene que decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por cuanto me humillo hasta el polvo y en ceniza, porque me doy cuenta que he pecado de alguna forma, queriendo pedirle explicaciones a Dios. Pero era normal que Job se sintiera así. Pero él no se fue, él no se alejó, él no se apartó de Dios después de toda la pérdida que tuvo. Su corazón era íntegro, que amaba a Dios, honraba a Dios con todas sus fuerzas. Sintió cansancio, sintió dolor, sintió pena, sintió tristeza, sintió debilidad. Es normal en la vida de cualquier ser humano. Pero la voluntad del Señor es darnos a entender de que a nosotros no nos ha sobrevenido no sobrevendrá sobre nosotros, hermano, ninguna tentación que no sea humana. ¿Pero qué? Dice: fiel es Dios, que no dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Ahora bien, ¿quién pelea por ti? ¿Quién pelea por mí? Es Dios. Dios justificó la vida de Job, Dios peleó por Job, Dios levantó a Job, y al final de su tiempo, después de esta tremenda prueba, su estado, dice, vino a ser mejor y mayor que el primero. Dios tiene propósitos eternos en cada uno de nosotros. Y el propósito principal no es solo llevarnos al cielo un día, al reino de los cielos, sino también en esta tierra poder usar nuestra vida, fortalecer nuestra vida, que podamos de alguna forma dar testimonio de su gloria y de su gracia al mundo. Dios quiere que entendamos esto. Por eso, queridos hermanos, querida iglesia del Señor, el Señor pronto viene y tenemos que aprender a resistir. Tenemos que aprender a buscar el rostro del Señor. Tenemos que aprender a estar en comunión diaria con el Señor. Tenemos que, hermano, usar las herramientas que Dios nos está dando. ¿Cuál es la principal herramienta que usted y yo tenemos? La oración, la lectura de la palabra, el ayuno. Son armas poderosas espirituales, como dice Pablo, poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Son herramientas poderosísimas que Dios nos está entregando, pero usted tiene que darle valor a su comunión con Dios. No piense que con su capacidad, con su inteligencia, con su experiencia de años que lleva en la iglesia, o dones o talentos que usted pueda tener, con eso usted va a poder resistir, va a poder vencer, porque tiene quizás un currículo extenso y porque el diablo tiene que verle su carné de ministro y tiene que verle su currículo de años que lleva en la iglesia o en muchas iglesias. Hermano, no pasa por ahí. La comunión de Dios, la comunión con Dios es el secreto para poder vencer en el momento fuerte de la tentación. Es que Dios va a pelear por ti, es que Dios va a pelear por mí, es que Dios nos va a guardar, nos va a ayudar de la hora que vendrá. Hermano, Dios quiere que usemos esa herramienta. Oremos, clamemos, resistamos al diablo para que huya de nosotros. Como dice Pablo a la iglesia en Éfeso: y no deis lugar al diablo. No le demos lugar al diablo. Si usted se descuida, hermano, va a caer, va a perecer, va a ser vapuleado por Satanás el diablo, que el Señor lo reprenda. La única forma
de vencer, de tener la victoria, es oír la voz de Dios, es responder al llamado que Dios nos está haciendo, el llamado de buscar su gloria, el llamado de buscar de su rostro, el llamado de obedecer su palabra. Hermano, Dios te está llamando a obedecer su palabra. Dios te está llamando, hermano querido, a someterte a lo que Dios tiene para ti y tiene para mí. Pero no vas a poder resistir solo con tus fuerzas. Tienes que resistir conforme a la voluntad del Señor. Él quiere que nos sometamos. Él quiere que le busquemos. Él quiere que obedezcamos y escuchemos lo que en su momento el Señor le dijo a sus discípulos. Velen, oren, siga ese consejo. ¿Cómo es posible que pase días sin orar? ¿Cómo es posible que si usted dice que es hijo de Dios, y peor aún si es un predicador de la palabra, si es un ministro del Señor, peor todavía, que no tenga ese altar encendido, que no tenga la llama encendida de la oración en su vida? ¿Cómo es posible, hermano? Está durmiendo, está cabeceando espiritualmente. El diablo vendrá y te hará pedazos. Que el Señor reprenda al diablo y Dios guarde tu vida como la mía. Tenemos que orar, hermano. El único que se beneficia cuando oramos es usted mismo. La gente dice, pero ¿para qué? Si Dios tiene la adoración de millares y millares de ángeles, son muchos más los que están orando en el planeta. ¿Para qué Dios le va a interesar mi clamor y mi oración, hermano? Cuando tú oras no es porque Dios solo quiere que lo adores. Cuando tú y yo oramos, nosotros somos fortalecidos en la oración. Somos fortalecidos en la oración. Dios nos fortalece a través de la oración. Y por eso no podemos darnos el lujo de no orar, de no clamar, porque el enemigo se da cuenta cuando hay alguien que tiene oración. A veces la gente dice, yo quiero predicar, quiero que Dios me use, quiero ver la gloria del Señor en mi vida, pero no tiene búsqueda, no tiene oración. Y cuando se sube al púlpito, de pronto predica en la calle, está seco, está sin vida de Dios, está vaciado de la gloria del Señor, porque la gloria de Dios no reposa en alguien que no tiene el deseo de tener comunión con su Señor y con su Creador. Hermano, qué importante es eso. La búsqueda sincera, íntima, personal con Dios todos los días, sea en la mañana temprano, sea a media mañana, al mediodía, a media tarde, por la noche o en la madrugada, a la hora, hermano querido, que tengas el tiempo, a la hora que tengas el anhelo, el deseo, ora. Y ojo, abro este paréntesis. Mucha gente de pronto dice, no, es que yo no voy a orar así porque me está diciendo el pastor, ni voy a orar porque usted me lo está enseñando, yo voy a orar cuando sienta. Y eso de cuando yo sienta, hermano, no siente nunca, porque hay gente que parece que nunca siente que tiene que orar. Y está mal dicho. No es cuando yo sienta es que voy a orar. No es cuando sintamos. Esto no es, se trata de sentir. Porque si tú no tienes una disciplina, es lo mismo. Te pregunto algo, tú estás trabajando, ¿cierto? Y te pagan un sueldo, un salario por trabajar. Dígame una cosa, sea honesto. ¿Cuántas mañanas usted ha despertado a las 6 de la mañana, 7 de la mañana? Le suena el celular, porque ya no hablamos de despertadores antiguos. Le ha sonado el celular y usted dice, no quiero levantarme, parece que no dormí nada. No tengo ni ganas de levantarme porque tengo sueño, me siento cansado, estoy con el mismo cansancio con el que me acosté. Pero ¿qué te lleva, hermano? ¿Qué te lleva, hermana, a levantarte aunque estés muerto de sueño? ¿Qué te lleva a levantarte? ¿Qué es lo que es? La responsabilidad, ¿no? La responsabilidad, porque sabes que por ese trabajo vas a poder sustentar tu casa, pagar tus cuentas, tener lo que tú necesitas para tu familia. Es la responsabilidad que tienes con tu trabajo lo que te lleva a levantarte. Es lo mismo, hermano, cuando Dios nos está pidiendo que oremos, por lo menos aunque sea una hora. Jesús los halló durmiendo, les dijo, oren y velen. ¿Acaso no han podido velar siquiera conmigo una hora? ¿Se lo dice o no se lo dice a los discípulos? Le está diciendo. Fue más adelante, dice el versículo 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? O sea, ni siquiera una hora de sacrificio al día para estar en comunión conmigo. Eso le está diciendo el Señor a Simón y a los demás. Es necesario que oren y que velen. En la oración, la palabra orar es una cosa y velar significa vigilar de que puedas llevar adelante ese consejo que Dios te está dando. O sea, te dijo, ora. Entonces tienes que vigilar sobre esa demanda de Dios. Vigila de que no se le pase el día sin orar.
Vigila de que de pronto no te lleves 2, 3, 4, 5 horas solo viendo televisión, metido en redes sociales, en el WhatsApp, en el Instagram, y compartiendo un montón de cosas. Qué lindo que compartas texto, qué lindo que compartas historia. Eso es bonito, pero eso es bonito para los que lo ven y lo leen. Lo que Dios quiere es que tú también, así como te dedicas tantas horas a muchas otras cosas, que más que estar consagrado te distraes con eso y te entretienes con eso. Dios te está diciendo: yo te necesito por lo menos 1 hora al día. Te necesito por lo menos 1 hora al día en mi presencia. Necesito que estés conmigo. Necesito que valores mi presencia. Necesito oír tu voz. Necesito que puedas rendir tu vida, porque hay que interceder, hay que orar, hay que clamar, hay que suplicar, hay que pedir por las almas, por la familia y por tu propia vida personal. Para que cuando venga el enemigo, cuando quiera tentarte, puedas resistir la tentación y puedas vencer esa tentación. Dios añada bendición a nuestras almas, bendiga nuestras vidas a través de esta su palabra. El Señor nos está invitando, hermano, nos está invitando a ser más temerosos, más responsables, más dedicados, a tener cuidado de que no es con tu fuerza, no es con tus capacidades, es con la fuerza que da Dios. ¿Y cómo se consigue esa fuerza? ¿Cómo se consigue la gracia? ¿Cómo se consigue la unción? ¿Cómo se consigue la llenura continua del Espíritu Santo en nosotros? Abriendo la puerta al Señor de nuestro corazón e ir a su presencia. Mañana, tarde, a la hora que sea, a las rodillas, pedirle a Dios: ayúdame, fortaléceme, guarda mi hogar, cubre mi familia, bendice el ministerio, fortalece a los pastores, fortalece a los hermanos, salva las almas. Hermano, sana, haz milagro. Tanto por qué orar, tanto por qué orar. Eso habla de responsabilidad. Estamos hablando de tu comunión con Dios, está hablando de tu intimidad, de tu integridad espiritual con Dios. Todas las caídas del hombre, la mayoría de las caídas, no son simplemente, hermano querido, por inexperiencia, por un pequeño descuido, por un pequeño desliz. Todo es un cúmulo de cosas. La caída no viene de la noche a la mañana. No es que yo voy caminando y digo: hoy caí en una prueba, caí en una tentación. Hermano, eso se va trabajando, el diablo lo va trabajando, el diablo se va moviendo. Al final, si ve que no hay vida de Dios en tu vida, Él lo sabe, Él se da cuenta. Él se da cuenta. Y eres como en su momento está diciendo. Él anda como león rugiente alrededor de todo mundo, buscando para destruir, buscando para devorar, buscando para acabar con la vida de esa persona. Por eso, querida iglesia, queridos hermanos y hermanas, esta es la palabra, este es el tema, sencillo, pero claro a la vez, sencillo, pero que profundizamos en algo muy real, en algo que muchos hoy día están fallando, que es su comunión con Dios. Ciertamente, vengo en breve.